¿Qué es el equilibrio en la educación física? En las clases de educación física, los ejercicios de equilibrio son imprescindibles, debido a que estos favorecen en gran magnitud las habilidades cognitivas y motoras de las personas. El equilibrio es una habilidad motriz que nos permite controlar la posición del cuerpo. Según Muska Moston, quien fue un reconocido profesor de educación física, estos son los 3 tipos de equilibrio. Equilibrio dinámico. Es el estado de una persona que se encuentra en movimiento, y al estar en dicho movimiento se altera constantemente el centro de gravedad. Ejemplos de acciones motrices en las que se presenta el equilibrio dinámico son correr, nadar, saltar la cuerda, entre otras. Equilibrio estático. Este se presenta cuando el centro de gravedad se mantiene dentro de un área delimitada. Entonces podríamos decir que es la capacidad de mantener el cuerpo en cualquier posición estática frente a la acción de la gravedad. Esta podría clasificarse en estático postural y estático deportivo. La estático postural es la que nos permite realizar posturas, por ejemplo, pararse o sentarse. La estático deportivo es la que nos permite adoptar posturas propias del deporte o la actividad física, por ejemplo, el ballet o la yoga. Finalmente, el equilibrio post-movimiento. Este se presenta al recuperar el equilibrio después de realizar una acción dinámica. ¿Cómo recuperar dicho equilibrio? Por medio del equilibrio estático o dinámico. Para que lo entiendas mejor, te daré un ejemplo. Hay un hombre corriendo y se encuentra con una gran piedra en el camino. Si él decide dar un salto y luego quedarse en el lugar, ¿qué tipo de equilibrio estaría realizando para contrarrestar la acción dinámica? Si elegiste equilibrio estático, estás en lo correcto, debido a que luego de saltar, que es la acción dinámica, recuperamos el equilibrio mediante una postura, la cual representa un equilibrio estático. Nuevamente tenemos un hombre corriendo y se encuentra con una gran piedra en el camino. Si esta vez él decide saltarla y luego seguir corriendo, ¿qué tipo de equilibrio estaría realizando para contrarrestar la acción dinámica? Si tu respuesta fue equilibrio dinámico, lo hiciste muy bien, debido a que ahora recuperamos el equilibrio con otra acción dinámica, la cual es correr. ¿Por qué trabajar el equilibrio? Trabajar el equilibrio es muy importante, debido a que es una habilidad presente en cualquier movimiento y en donde un apropiado desarrollo repercute positivamente sobre cualquier habilidad motriz, además de desempeñar un papel fundamental en el control postural y permitirnos realizar movimientos de una manera eficaz. En donde toma más importancia es en edades tempranas, debido a que los niños y niñas se encuentran en etapas de crecimiento. Por el contrario, en edades avanzadas esta va en descenso, y esto se produce debido a enfermedades, sedentarismo, entre otras. Por tanto, también es muy importante seguir estimulando a lo largo de la vida. ¿Te gustaría conocer juegos de equilibrio? Entonces dale clic a la siguiente tarjeta. ¡Hey! Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos y amigas. Un saludo de tu amigo Kevin Mora, que juega, crea y baila.